Muchísimas gracias. Una alegría estar aquí compartiendo esta celebración tan especial. Doctor Jaimito, muy buenas tardes tenga. De verdad que me agrada muchísimo formar parte pues, de este selecto grupo de invitados especiales a hacer pues, lo que a su merced más le gusta, que es la geotecnia. A poder comentar unas experiencias, unos desarrollos profesionales que hemos tenido oportunidad de trabajar, mucho de lo cual se le debe a la influencia tan favorable y tan positiva que el doctor Jaime Suárez ha tenido en cada uno de nosotros. Al igual que como lo escuchaba de Daniel Salcedo esta mañana, de Germán Pardo hace un rato, pues nos debemos sentir muy satisfechos. Aquí hay profesores nuestros como Manuel García, Álvaro González, que el mismo Daniel Salcedo, que también en diferentes cursos de nivel internacional hemos tenido oportunidad de aprender de sus conocimientos, de su experticia. En ese orden de ideas, pues quiero compartirles una temática que hemos venido, digamos, desarrollando, trabajando, conociendo ya desde hace varios años y que recientemente fue incluida como una propuesta metodológica en el manual de túneles para carreteras del Instituto Nacional de Vías, que está en estos días en proceso ya de publicación definitiva por parte del Ministerio de Transporte y del INVIAS. Esta propuesta se basa pues, en modelos científicos que han sido desarrollados a nivel internacional. Realmente es algo muy sencillo, en donde a partir de las velocidades de ondas nosotros podemos estimar los módulos de deformación del macizo rocoso y con base en ello pues estimar estos estados de esfuerzo. Entonces, si me lo permiten, pues arrancamos la presentación, tratamos de ajustarnos al formato propuesto. Tengo entendido que por Germán, con una introducción, unos antecedentes, los desarrollos, las conclusiones y las recomendaciones. En primera instancia, pues comentar que los estados de esfuerzos se asocian principalmente a la gravedad, el efecto de la acción de la gravedad, pero también tienen que ver con el confinamiento lateral del propio macizo rocoso, el cual en general estudiamos a partir de la relación de Poisson. La tectónica de placas tiene una gran incidencia en los estados de esfuerzos en la escala regional, que luego se va de alguna manera repitiendo hasta las escalas locales. La estructura geológica, por supuesto, no es lo mismo si estamos en una zona de compresiva o distensiva o de grandes estructuras como un sinclinal, un anticlinal, un homoclinal, etc. Las propiedades de la roca, pues indudablemente esto tiene una incidencia en la capacidad de absorción de energía, sobre todo esa energía residual debida al tectonismo, justamente. Y la topografía, entre otras, son algunos de los factores que también algunos autores han atribuido a procesos de depositación y erosión a gran escala, cambios en el eje de rotación de la Tierra, presiones de las mareas y fuerzas producidas por la rotación de grandes masas de roca. Son algunos de las variables que inciden en la generación de los esfuerzos. Ya hace unos años, alguien que mencionaba, Daniel Loris Vierro, estudió justamente la expansión de un material producto de la liberación de energía de deformación almacenada durante su proceso de formación geológica. Él estudió con mucho detalle las rocas de la formación Cucaracha Shale que están en los cortes del Canal de Panamá. Eran rocas que se hacían los cortes y a cierta profundidad inmediatamente empezaba todo un proceso de movilización y se encontró o planteó el fenómeno de
de la expansión progresiva o de la deformación progresiva, de la falla progresiva, y lo asocia básicamente a que esa energía que se almacena allí en los contactos, cuando es liberada, entonces genera estos procesos de deformación y de falla de los materiales. También Botz y Kosmir y Parr formularon principios del origen y tipos de tensiones, determinando que los esfuerzos afectan fundamentalmente la litosfera, y los dividió en tensiones renovables y tensiones no renovables. Aquí vemos en esta gráfica, que ya es de hace algún tiempito, lo que se conoce como el mapa mundial de esfuerzos. Recopila en un esfuerzo importante que han hecho algunos países por compilar información de mediciones que se hacen en diferentes latitudes. Vemos justamente cómo en los límites entre placas tectónicas pues hay una actividad importante y hay una generación de esfuerzos. Aquí tenemos la convención asociados a fallas normales o distensivas, fallas de rumbo, fallas compresivas de cabalgamiento o inversas, y asociadas a un régimen tectónico no muy definido. Entonces lo que vemos es pues, que a lo largo y ancho de la corteza terrestre se presentan, se pueden medir, se han medido estos esfuerzos, y en el caso del entorno de Sudamérica, en donde está el territorio colombiano, pues no es la excepción. Tenemos unas mediciones, tenemos unos estimados que nos permiten, haciendo un detalle, por ejemplo, ver aquí pues que en el borde oriental de la cordillera oriental y en todo lo que es la cordillera oriental tenemos una gran cantidad de mediciones de esfuerzos de tipo compresivo, ¿sí? Porque pues sabemos que este es el cratón y que todos estos sedimentos que se fueron acrecionando y se fueron acumulando en lo que en su momento seguramente fue una zona de transición marino-continental, línea de playa y demás, todo esto lo sabemos por el estudio de fósiles, inclusive muchas veces cuando se hace la investigación de rocas en estas zonas cercanas, encuentra uno los moldes de bivalvos y moldes de criaturas propias de ambiente marino o de línea de playa. Mientras que en las otras cordilleras pues pueden predominar otros regímenes. Ahora, el hecho de que se tengan estas mediciones no quiere decir que ya se conocen los estados de esfuerzos, pero empiezan obviamente a dar una idea. Por ejemplo, aquí en la cordillera de Mérida, en Venezuela, asociado también a la industria petrolera y de extracción de hidrocarburos en general, pues hay muchas mediciones de esfuerzos que nos van mostrando cuál es la realidad de nuestras cordilleras y de nuestras montañas en ese sentido. Y también tenemos modelos de tectónica en el territorio colombiano, donde claramente vemos pues toda la cantidad de fallas geológicas que recorren el país prácticamente de norte a sur, en algunas ocasiones de oriente a occidente, generando bloques también de menor dimensión, generando toda la zona de subducción, aquí por ejemplo con la placa de Nazca o con la placa Caribe, las tasas de movimiento asociadas a esa actividad tectónica, y por supuesto la placa suramericana, que hace parte de ese cratón antiguo respecto del cual pues se desarrolla toda la actividad tectónica y en consecuencia pues los esfuerzos que se inducen. Entonces esto como a manera introductoria, sabemos que para medir estados de esfuerzos in situ pues hay una serie de técnicas, de métodos, cada uno con algún grado de complejidad asociado. No es común que, por ejemplo, en nuestro medio se midan esfuerzos, quizás para algunos proyectos en hidroeléctricas, para la localización de las casas de máquinas y estructuras de este estilo, pero pues en la medida en que vamos incursionando más,
en proyectos de estructuras subterráneas, en cortes a cielo abierto de grandes dimensiones, pues es muy importante que tengamos un marco de referencia y un orden de magnitud de los esfuerzos. En ese sentido, pues tenemos estimativos como estos de métodos como la sobreperforación o overcoring, la fractura hidráulica, el gato plano, algo que emplean bastante en la industria petrolera, que es el breakout o ovalización o el borehole slurry. También hay análisis retrospectivo, recuperación de deformaciones, los métodos acústicos, dentro de los cuales entraría en alguna medida la propuesta metodológica que nosotros estamos presentando. También observación geológica se emplea mucho y los análisis de mecanismos focales. Cada uno de ellos pues, puede clasificarse según el tipo de actividad, si requieren sondeos, perforaciones, si se pueden hacer desde la superficie o el análisis de las estructuras geológicas a gran escala u otros, y también según el tipo de comportamiento de la roca. A su vez, cada uno de ellos ostentan una serie de ventajas y de limitaciones y en consecuencia, pues se puede considerar más o menos favorable para ciertos tipos de aplicaciones. Con todo y eso, los que más se han empleado es el de overcoring y el fracturamiento hidráulico, que incluso en algunos proyectos para tratar pues, de analizar en alguna medida pues, la incidencia desde varios, digamos, desde varios puntos de vista y en forma complementaria. Hay métodos que son más sencillos de implementar que otros. Sin embargo, vuelvo, insisto, lamentablemente no es una práctica común y en ocasiones, pues también, por ejemplo, pensando en un túnel carretero de varios kilómetros, pues hacer un ensayo en un sitio específico quizás no resulta tan representativo de todo lo que puede estar ocurriendo, pues porque sabemos que se atraviesan zonas de fallas geológicas y demás. Aquí simplemente, pues esto obviamente es tomado de la literatura para mostrar algunos aspectos como el del método del fracturamiento hidráulico, que puede ser fracturas nuevas o fracturas preexistentes, el esfuerzo que genera la rotura del macizo rocoso o la abertura de esas fracturas existentes y pues realmente lo que se mide a partir de esto, o sea, se evalúa es el esfuerzo principal menor y por fórmulas pues se encuentran, digamos, los otros esfuerzos. También pues se puede determinar las direcciones de los esfuerzos. Recordemos que el esfuerzo, estrictamente hablando, es una cantidad tensorial, o sea que tiene una magnitud, tiene una dirección, un sentido y un plano en el que actúa la fuerza que lo genera. Aquí vemos justamente pues, que el esfuerzo principal menor es el esfuerzo que se mide mediante el ensayo. Miremoslo aquí más adelantico en esta figura, donde vemos la presión de quiebre, ¿cierto? La presión de reapertura y la presión de cierre de la fractura inducida. En este orden de ideas, pues se puede estimar justamente cuál es la presión que se requiere para generar o abrir la fractura y esa presión es la que se asocia al esfuerzo que está ejerciendo el macizo rocoso en el entorno de la perforación, que sería el esfuerzo principal menor. Parte de los equipos que se emplean para su medición, pues no son complejos, pero sí requieren unas condiciones muy, digamos, específicas, muy controladas, y los niveles de representación que se puedan asociar a los resultados es donde pues también nosotros llamamos la atención respecto de qué podríamos esperar de esas mediciones, por ejemplo, a lo largo de todo un túnel.
ahí está el procedimiento. Voy a pasar un poquito rápido por aquí para poder explicar pues la metodología propuesta. En cuanto al overcoring, permite la determinación del tensor tridimensional de esfuerzos a partir de medición de desplazamientos. Los esfuerzos se calculan con base en estos desplazamientos, que son los que realmente se miden, y las propiedades elásticas de la roca. Cuando hablamos de medición de esfuerzos, estrictamente hablando, no se miden los esfuerzos, sino en general se miden las deformaciones, o en el caso de la fractura hidráulica, pues la presión de rotura o de abertura de una discontinuidad preexistente. En cuanto al overcoring, se cuenta con varias técnicas. Dentro de ellas se destaca la que emplea la celda australiana, que nos otorga una medición tridimensional, y la celda norteamericana del US Bureau of Mines, que nos permite una medición bidimensional. Dentro de las ventajas está que la celda es recuperable y reutilizable, no requiere de un aglutinante o cementante. La celda está diseñada para monitorear las deformaciones durante el proceso, no afecta el estado de esfuerzos en la roca. El proceso de instalación es directo, se puede ejecutar un número relativo de pruebas exitosas y no se ve afectada por cambios de temperatura, entre otros. Aquí vemos el esquema del procedimiento. Primero se hace una perforación de 6 pulgadas hasta una profundidad mínima de un diámetro del túnel. Luego, en el fondo de la perforación que se acaba de hacer, se hace una de 1,5 pulgadas de 2 metros de longitud, donde se obtienen los núcleos, se inspeccionan, se analizan. Luego se instala la celda en la longitud libre de la discontinuidad de la perforación y se sobreperfora. De ahí su nombre de overcoring. Se hace la reperforación ya con 6 pulgadas y de ahí se obtienen los núcleos y las celdas ya que han registrado la deformación, ¿cierto? Y pues con base en esas deformaciones, aquí tenemos la galga de deformaciones y ensayos, digamos, convencionales de laboratorio que nos permitan deducir el módulo de deformación de la roca, pues se establecen los esfuerzos. Ya en cuanto al estado como tal de esfuerzos in situ, pues si estos se asocian a la liberación de energía, por ahí en estos días vimos una liberación de energía, pero de tipo volcánico, si mal no estoy, en Antioquia, pues consideramos que las principales fuentes de esos estados son las tensiones de origen tectónico, las tensiones asociadas a cuerpo o tensiones másicas, efecto de la gravedad, y las tensiones de origen no renovable, que tienen mucho que ver con los efectos térmicos por el cambio de curvatura de la Tierra. Este es uno de los modelos que vamos a presentar enseguida. A nivel mundial, aunque estas gráficas son un poco antiguas, pues se cuenta con una data importante. Aquí vemos, por ejemplo, cómo varía el esfuerzo vertical en megapascales con respecto a la profundidad en varias mediciones que se han reportado de Australia, Estados Unidos, Canadá, Escandinavia, África del Sur y otras regiones del mundo. Esto lo reportó Cook y Brown en el año 78. Y vemos cómo la línea de regresión, la línea media, pues es justamente la que relaciona el peso unitario medio de la roca, 0.026 meganewtons por metro cúbico, con la profundidad. Por supuesto que hay una dispersión en las diferentes regiones del mundo, por eso el coeficiente de correlación es relativamente bajo. En mecánica de rocas estamos acostumbrados a que los coeficientes de correlación en general son bajos por la amplísima variabilidad de aspectos y de elementos que inciden a la hora en las características geomecánicas de los materiales. No obstante, pues es claro por la tendencia, podríamos hablar de una tendencia a nivel mundial, que el peso vertical esencialmente está asociado a el peso propio. El esfuerzo vertical esencialmente está asociado
al peso propio de los materiales. Y aquí hay mediciones hasta prácticamente 3 kilómetros de profundidad, que no son nada despreciables. También conocemos que los esfuerzos dependen mucho de la topografía. Pues, por ejemplo, aquí de Goodman del año 89, vemos cómo cerca a la superficie, pues el esfuerzo normal cerca a la superficie es relativamente pequeño comparado con el esfuerzo tangencial o paralelo, y ya en profundidad, pues los esfuerzos tratan no necesariamente de igualarse, pero sí cambia la tendencia respecto de lo que queda cerca a la superficie. Igual vemos en esta depresión, en donde a lo largo de ella, del perfil de la cara libre, pues el esfuerzo normal es mínimo, cero, presión atmosférica, y a poca profundidad es muy pequeño, mientras que el esfuerzo paralelo en todo el contorno, pues siempre es el mayor. Y ya será mucho más adentro donde los esfuerzos empiezan a tener una condición más de esfuerzo in situ asociado a la profundidad. Aquí vemos también en los mismos referentes que los pliegues, las interestratificaciones y los pliegues, pues tienen mucho que ver con el esfuerzo. Aquí vemos cómo varía el esfuerzo con respecto al producto de gamma por Z, y para dos secciones, uno en la parte superior de este sinclinal central, llamémoslo así, pues prácticamente permanece constante más allá de determinada condición, mientras que el esfuerzo en el fondo de ese mismo estrato, ¿cierto? Se incrementa drásticamente hasta un orden de 2 o 3 veces el peso propio de los materiales por el efecto de la deformación de los pliegues que están aquí presentes. Algo similar vemos en la figura de la derecha, abajo, donde hay materiales interestratificados entre areniscas y calizas, que esa interestratificación y la orientación de las estructuras principales, de las discontinuidades principales, pues inciden fuertemente en la distribución de los esfuerzos al interior del macizo rocoso. Muchas veces esto no, digamos, no nos tomamos a veces el tiempo para analizar el efecto que puede llegar a tener esto en el comportamiento geomecánico de los materiales. En general se habla que para medios elásticos la relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical está condicionada a nu sobre 1 menos nu. Esto es la relación de Poisson sobre 1 menos la relación de Poisson. Con todas las mediciones que se han hecho ya de unos años para acá, pues se ha encontrado, por ejemplo, aquí en mediciones de la península escandinava, se encontró que la sumatoria de los dos esfuerzos tiene una constante y está sumando con la profundidad, mientras que en otra serie de mediciones en diferentes lugares del mundo, que el esfuerzo horizontal promedio tiene un valor relativamente constante, más la profundidad afectada por otro valor, y en el esfuerzo que ustedes pueden ver que es mayor, y el esfuerzo vertical está muy asociado con el peso unitario promedio de los materiales, nuevamente del orden de 0.026 meganewtons por metro cúbico. Entonces, aquí se encontró que en promedio el esfuerzo horizontal es mayor que el esfuerzo vertical. Igualmente, mediciones reportadas por Hayson en los Estados Unidos usando la técnica del fracturamiento hidráulico permitió establecer que el esfuerzo horizontal promedio tiene un valor constante de 490, esto se me olvidó ponerle las unidades en megapascales, y el esfuerzo vertical es el producto básicamente del peso propio de los materiales, el peso propio promedio. Y
E igualmente otras mediciones, el esfuerzo horizontal promedio, en un valor constante más el efecto de la profundidad. Y aquí están las de Hooke, que ya había comentado, pues la comenté en el esfuerzo vertical, pero igual para el esfuerzo horizontal encontró que en promedio está entre dos límites, límite inferior, un límite superior, y lo expresa mediante la relación K de esfuerzos. La relación K pues es la relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical. Justamente lo que está graficado acá. Con los mismos datos que veíamos antes de Hooke y Brown, para mediciones en diferentes partes del mundo, diferentes regiones, aquí está la relación K, que fácilmente puede llegar hasta valores del orden de 3.5, ¿sí? Por supuesto que también puede tener valores por debajo de 1, inclusive 0.5, que es lo que en general podría dar las mediciones o la condición cuando solamente se emplea la ecuación de la elástica, nu sobre 1 menos nu. ¿Sí? Ahí es difícil que podamos visualizar la condición real del estado de esfuerzos porque no solamente se interpreta, o mejor dicho, porque solo se interpreta como un material en condición elástica cuando sabemos pues, que en la corteza terrestre y más en la parte superficial, por ejemplo aquí vemos por encima de los 500 metros, por encima de los 1000 metros, pues las expresiones que se encuentran de los estados de esfuerzos es que el esfuerzo horizontal puede fácilmente ser 2 o más órdenes de magnitud. Estos son los límites que justamente estableció la ecuación de las fórmulas de Hooke. Y aquí vemos una última ecuación que se llama el modelo de Shorey del año 1994, que es el que en algunos textos se refiere. Lamentablemente en la práctica uno no ve que se emplee mucho. Es una ecuación que se obtiene de un modelo elastoestático térmico de la corteza terrestre y que permitió encontrar que esa relación K es del orden de 0,25 más 7 veces el módulo de deformación elástico medido en dirección horizontal por .001 más 1 sobre Z, donde Z es la profundidad. El módulo aquí está en unidades de gigapascales y Z está en metros. Entonces, pues también queremos plantear o mostrar otras mediciones que se han hecho, por ejemplo, aquí en 49 minas de carbón en China, 204 mediciones de esfuerzos mediante fractura hidráulica, con profundidades entre 69 y 1283 metros, mostrando una relación media del coeficiente K en general por encima de los 400, 500 metros, en general con valores mayores que 1, inclusive hasta 240, 260 en algunos casos. Y también cómo varían los esfuerzos con profundidad. Vemos el esfuerzo horizontal menor, el esfuerzo vertical intermedio y el esfuerzo horizontal mayor, ¿sí? Aunque hay dispersión, pues hay unas medidas de tendencia que muestran, en este caso, de todas estas mediciones, que efectivamente el esfuerzo horizontal mayor es el esfuerzo máximo en todas esas zonas de medición. Entonces, para hablar un momentico sobre el modelo de Shorey, que acabamos de referir, es un modelo termoelastoestático para estimar las tensiones en la corteza terrestre. El modelo considera la anisotropía del terreno y tiene en cuenta el módulo de elasticidad en la dirección horizontal. La expresión propuesta busca obtener el esfuerzo horizontal en formaciones blandas, fracturadas y generalmente débiles, e incorpora factores como el gradiente térmico dentro de la corteza y manto terrestre, que sabemos que tiene un efecto muy importante,
el factor que da lugar a esfuerzos de origen térmico. La variación no lineal del coeficiente de expansión térmica en profundidad, el cambio en el peso unitario en profundidad, porque sabemos que también se presenta, y la variación de la constante elástica en profundidad, así como desplazamientos dentro del manto. Entonces, lo que hizo Shorey fue dividir en varias capas, ¿cierto? Desde el núcleo interno, que es sólido, hasta 5.150 kilómetros de profundidad, hasta la parte más superficial de 35 kilómetros, y a su vez los 2.900 kilómetros más superficiales, que incluyen desde el núcleo líquido, toda la zona del manto y la corteza de 35 kilómetros, lo dividió en 12 tajadas, en 12 rebanadas, 12 capas, cada una de 6 kilómetros de espesor, para una profundidad de 35 kilómetros de corteza, y encontró pues la variación de todos esos aspectos que acabamos de mencionar, capa por capa, coeficiente de expansión térmica, módulo de elasticidad, el radio de curvatura y el peso unitario con su variación media correspondiente a las capas. Y con base en ello, pues hizo varias aproximaciones analíticas y encontró pues cómo variaban tanto el esfuerzo en la dirección radial como el esfuerzo tangencial o el esfuerzo perpendicular a la dirección radial. En este caso, pues uno de ellos asociado al peso unitario de los materiales y el otro, el complementario, ¿cierto? Y también encontró cómo variaba la relación de esfuerzos horizontales a verticales. Entonces están los límites inicialmente propuestos por todas las mediciones en terreno y está la curva media con un valor medio de módulo de deformación, por supuesto que varía entre los límites, y se ajusta perfectamente al modelo teórico arrojado por la ecuación antes referida. Bueno, vamos a pasar aquí un poquito. La ecuación ya la había comentado. 0,25 más 7 veces el módulo horizontal por punto doble 0,1 más 1 sobre la profundidad. Con base en esto, ya yendo casi a las conclusiones, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar, liderar una tesis de maestría en la Universidad Nacional y de hacer una primera implementación de este modelo de Shorey en un estudio que realizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros para la Agencia Nacional de Infraestructura sobre las alternativas Villeta, Guaduas, sí, hacia Villeta, Guaduero realmente, en donde esta curva roja era el proyecto contratado, que fue el que finalmente pues, no se le dio continuidad y el que dio origen al estudio de alternativas. Pero, pues como el proyecto fue contratado y prácticamente ya se iniciaba su construcción, pues tenía una muy buena cantidad de información geomecánica, caracterización de los materiales, de las unidades geológicas que se atraviesan. Esto pues ha sido objeto de múltiples estudios, entre ellos uno que elaboró la propia Universidad Nacional, que suministró una posible alternativa aquí por la parte de arriba de Quebrada Negra, dos alternativas más que había propuesto la concesión vial Helios y una por acá arriba que fue la que propuso la concesión vial Sabana de Occidente, Mario Huertas, que fue la que finalmente la Agencia Nacional de Infraestructura pues definió que era esa la que está en ejecución en este momento. Sin embargo, pues las dificultades geológicas y geotécnicas son muy conocidas en este sector. Esto es el primer sector del tramo 1 de la Ruta del Sol, que une el centro del país pues, con la costa norte colombiana. Y vemos en este trazado
pues cómo se atraviesan formaciones de la formación Villeta, la formación, perdón, Trincheras, la formación Útica, aquí están los dominios, Socotá, Capote, Siló, en la parte más oriental, en la parte central, que es donde encontramos, entre otras, falla de Vituima y la falla del Alto el Trigo, como las principales expresiones morfológicas y tectónicas de la zona. Están las unidades del grupo Guaguaquí, Olini, formación seca, y ya en el dominio occidental, exactamente Seca, Ollón, Conejo y San Juan de Río Seco. Es muy importante, obviamente, identificar esas formaciones geológicas porque su expresión, no solo morfológica, su litología, esa energía de formación almacenada, que por ejemplo en las formaciones de rocas lodosas, como las de la formación Trincheras, pues vemos que son formaciones plegadas, pero las zonas más falladas pues están en las formaciones más de comportamiento más frágil, mientras que las más dúctiles pues se pliegan, se deforman y probablemente pues, al final se fallan, pero vemos cómo esas características son muy importantes para poder entender, comprender cuál es la condición de estas unidades y en consecuencia, pues, qué podemos esperar de los estados de esfuerzos que están allí presentes. Entonces, con base en esta data, por ejemplo, aquí vemos la variación del índice geológico de resistencia, que es uno de los índices que comúnmente empleamos en la caracterización de materiales en corredores viales, con valores pues relativamente aceptables, entre 40 y 60. También hay valores bajos como 10, pero en general, según este índice, pues medido hasta 160 metros de profundidad, pues tenemos unos materiales intermedios que en términos de su expresión en cuanto a resistencia, pues aquí vemos esos resultados. Aquí también los vemos distribuidos, el índice, a lo largo del abscisado. Son 22 kilómetros, contando el kilómetro cero, aquí en cercanías del Cune, en Villeta, que también pues muchos de ustedes estudiaron todos estos temas, Juan Montero, Álvaro González y otros han estudiado ampliamente el comportamiento, procesos de inestabilidad de taludes y demás. Vemos la distribución del índice geológico, vemos la distribución a lo largo de los 22 kilómetros, por ejemplo, el RQD promedio en porcentaje, el índice de calidad de la roca, también como con dos sectores, entre el kilómetro 0 y el kilómetro 11, unos valores relativamente mayores que los que se encontraron del 11 al 22, pues sin que eso quiera decir que estos materiales necesariamente son mejores, pero la condición de fracturamiento pues incide mucho. Y aquí tiene mucho que ver lo que les comentaba, que el recorrido pues atraviesa, digamos, formaciones dúctiles en una gran proporción en los primeros kilómetros, y en donde tocas formaciones más frágiles, pues ahí es donde se encuentran los mayores niveles de fracturamiento, precisamente por la misma liberación de energía almacenada en forma de fracturamiento. Algo similar con el índice de recobro. Y en cuanto a la resistencia a la compresión ya propiamente dicha, pues también vemos una altísima variación, casi desde 0 hasta 100 megapascales en algunas zonas a lo largo de todo el abscisado, el kilometraje y para las diferentes unidades. Con base en todo eso, nosotros establecimos esta propuesta metodológica para estimar estados de esfuerzos, considerando, entre otros, por ejemplo, pues el estudio geológico, que es fundamental, el entorno tectónico regional, la geología regional y local, la parte litológica y estructural, la morfología. El plan de exploración, tanto directa como indirecta, esta pues es fundamental para aplicar la metodología
porque nos permite tener un modelo de velocidades de onda, que es con base en el cual vamos a implementar el modelo de Shorey y la caracterización en laboratorio e in situ. Con base en esto se determinan propiedades estáticas y dinámicas. Estas dinámicas podríamos ponerlas un poquito entre comillas porque son las propiedades que se correlacionan con las velocidades de onda. Se hace el análisis de la exploración geofísica mirando la variación de las velocidades tanto en profundidad como a nivel superficial y con base en esto haciendo ajustes porque los módulos que obtenemos a partir de velocidades de onda pues son módulos dinámicos o a muy bajos niveles de deformación, prácticamente cero deformación, y hay que ajustarlos a módulos de ensayos convencionales de laboratorio donde hay deformaciones y por lo tanto pues también se cuenta con unas relaciones que se habían presentado desde la tesis de maestría en mi caso, pero en la literatura pues hay varias relaciones entre módulos dinámicos, módulos estáticos, solo que las que nosotros presentamos ya vienen en función de las velocidades de onda, pero pues esto se puede, digamos, asumir de varias maneras. Se hace el ajuste del módulo dinámico para aplicar el modelo de Shorey. Con el modelo de Shorey pues se establece la relación K, de esfuerzo horizontal a esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical, por su parte, se determina como el peso propio, el efecto del peso propio de los materiales en cada sección de análisis, y con el perfil de K y el perfil del esfuerzo vertical, pues se obtiene el perfil del esfuerzo horizontal. Y ya finalmente se hace una comparación entre los esfuerzos y la resistencia a la compresión estimada para el macizo, que esa estimación se puede hacer con base en fórmulas, digamos, empíricas asociadas a los sistemas de clasificación de macizos rocosos, o también nosotros hicimos una propuesta de factores de reducción de propiedades. Entonces lo que tenemos es como resultado esto. Aquí en el fondo están las curvas teóricas para varios módulos de deformación, desde módulos muy pequeños como 0.1 gigapascales hasta 3, que digamos es más o menos el promedio de los módulos que también se han medido en muchas rocas colombianas. Y al aplicar esta propuesta metodológica se encuentra la línea negra, la curva negra, que sería la correspondiente al coeficiente K para el sector de análisis. Esto también depende mucho de la técnica de medición de las velocidades de onda. El de la izquierda fueron velocidades obtenidas a partir de ensayos downhole o mediciones en la perforación, y a la derecha a partir de líneas de refracción sísmica que sabemos que por la misma técnica pues estaba aumentando con profundidad o requiere un medio que sea más rígido con profundidad que el que está más superficial. Aquí tenemos en conclusión el resultado de poner a variar esos esfuerzos con todo el abscisado, en este caso el esfuerzo vertical, que tiene valores, tiene como dos franjas, una entre 0 y 0,5 megapascales, y los máximos esfuerzos cercanos a 1 megapascal para este caso. Esa es básicamente la variación porque se debe al peso propio. Es probable que pues ahí haya algún ajuste, pero por lo menos se tiene un orden de magnitud de lo que se esperaría encontrar a lo largo de un corredor si se cuenta con este nivel de información. Y ya para el esfuerzo horizontal, pues esta es la variación que se encontró en esos 22 kilómetros, ¿sí? Recordemos que los primeros 8, casi 9 kilómetros son las formaciones de rocas lodosas, en donde las velocidades de onda y la aplicación de la técnica pues nos permitieron encontrar el factor K, el coeficiente K, y ese perfil multiplicado por el perfil de esfuerzos verticales asociado a peso propio
pues nos entrega el perfil de esfuerzos horizontales. Aquí vemos que los esfuerzos horizontales pueden variar hasta 4, 5 megapascales en algunos sectores, ¿cierto? En algunos puntos. En general, pueden estar en el orden de 2,5 a 3 megapascales en esta zona, o sea, del orden de 2 a 3 veces el esfuerzo vertical. Ya en el resto del abscisado, exceptuando en la parte final donde vuelven y afloran unas formaciones de rocas lodosas que tienen mucha energía de formación almacenada y que no ha sido liberada todavía en procesos de fracturamiento, pues ya se tiene unos valores del esfuerzo vertical, del esfuerzo horizontal, perdón, inclusive menores que el esfuerzo vertical. O sea, estaría en una condición como la que normalmente muchos se imaginan que están los materiales y es una condición de K menor que 1. Pero aquí ya tenemos una variación de los estados de esfuerzos y también se pudo determinar una correlación con la tectónica local, con los sistemas de fallas, por supuesto, en donde hay fallas de orden compresivo, de naturaleza compresiva, pues los esfuerzos horizontales son mayores y en donde se tienen fallas más de distensión, los esfuerzos horizontales son menores. O sea, esto nos permitió confirmar varias hipótesis, pero que a veces se dan por sentadas sin auscultar órdenes de magnitud. Aquí vemos ya el valor promedio para todas las formaciones geológicas. Y finalmente, en varias abscisas hicimos el análisis. Como teníamos bastante información de velocidades de onda y caracterización de los macizos, pues pudimos hacer sistemáticamente esta evaluación de la relación K. Aquí vemos, por ejemplo, un valor medio también de 1,7, 1,8. Aquí puede ser algo entre 1,5 y 3 algo. Y con esa relación K, asumiendo que el esfuerzo vertical es el esfuerzo debido al peso propio, obtenemos el esfuerzo horizontal. Y luego lo que hacemos entonces es incorporarle un estimado de la resistencia a la compresión. Aquí teníamos valores de resistencia a la compresión de la roca intacta. Sabemos que la resistencia a la compresión del macizo rocoso, y sobre todo para este tipo de formaciones geológicas, pues en general es menor. Ahí es donde les digo que se pueden adoptar o criterios de la literatura con base en los sistemas de clasificación, RMRQ, el mismo GSI también tiene expresiones para ello, o una propuesta de factores de reducción de propiedades, también en función de velocidades de onda que la desarrollamos nosotros, y obtener esas curvas. Al final, pues, ¿qué tenemos? Que la diferencia entre el esfuerzo principal mayor actuante y la resistencia a la compresión de los materiales, pues nos da como una especie de factor o zona de seguridad, un margen de seguridad. Porque en la medida en que estos esfuerzos in situ sobrepasen la resistencia natural, pues cuando se hagan las obras, cuando se desconfinen los materiales por excavaciones profundas o a cielo abierto, pues esos materiales van a tener una mayor probabilidad de falla. Entonces, básicamente, pues aquí está el resumen de todos los resultados, cómo se correlacionan los parámetros geomecánicos, los valores índice de calidad de la roca y demás, con las formaciones geológicas y con los estados de esfuerzos, tanto verticales como horizontales. De esta manera, se hace un análisis más integral. Y como conclusión, lo que ya les había comentado, entonces para una relación K de esfuerzos dada, obtenida con las velocidades de onda y aplicando el modelo de Shorey, tendríamos una zona de resistencia disponible, como la que vemos acá, y pues la idea es que en la medida en que tengamos mayor nivel de información, pues podemos nosotros tener una idea más precisa, evaluar cuál es esa resistencia disponible con profundidad. Esto puede hacerse, por supuesto, que
a nivel superficial para taludes o a nivel subterráneo para túneles. Lo importante es entonces tener un modelo de velocidades de onda muy completo, muy robusto, que nos permita hacer estos análisis. Esta misma metodología posteriormente se ha aplicado a proyectos como el túnel paralelo que se va a construir. Bueno, realmente eran 3 túneles inicialmente, paralelos al túnel Sumapaz en el sector de Melgar, también en el estudio que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la Vía al Llano, en la terraza de Mesa Grande se tenía un modelo de velocidades muy robusto y con base en esto se pudo estimar los estados de esfuerzos y efectivamente fue otro de los elementos que contribuyó a que se pudieran establecer las causas que conllevaron a las inestabilidades en ese sector. Básicamente con esto termino. Quedo atento por si hay alguna inquietud. Muchísimas gracias.